En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos hoy orando con el Salmo 20, que va a hacer referencia a nuestra formación el día de hoy. Continuamos aquí en la Escuela de María con la Escuela del Espíritu Santo. Así que en una actitud de oración hacemos nuestro el Salmo. El Señor te responda el día de la angustia. Te proteja el nombre del Dios de Jacob, te envíe socorro desde su santuario y sea tu apoyo desde Sión. Tenga en cuenta todas tus ofrendas, encuentre sabroso tu holocausto, colme todos tus deseos y cumpla todos tus proyectos. Nosotros aclamaremos tu victoria, celebraremos alegres el nombre de nuestro Dios. Él responderá todas tus súplicas. Reconozco ahora que el Señor dará la salvación a su ungido. Le responderá desde su santo cielo, con proezas victoriosas de su diestra. Unos con los carros, otros con los caballos, pero nosotros invocamos al Señor nuestro Dios. Ellos se doblegan y caen, nosotros seguimos en pie. Oh Señor, salva al Rey, respóndenos cuando te llamemos. Padre, hacemos hoy nuestra la oración del salmista y reconocemos, como dice el Salmo, que el día de la angustia, el día de los peligros y el día de las adversidades, tú nos respondes y tú respondes a nuestras súplicas. Hoy ponemos en tu corazón de Padre bueno y amoroso las angustias que hay en nuestro corazón, las necesidades que hay dentro de cada uno de nosotros, los problemas y las luchas que hoy estemos librando. Que por la unción de tu Espíritu, Padre bueno, en Jesús, tu ungido y Salvador nuestro, respondas cada una de nuestras oraciones y cada una de nuestras súplicas. Y que nosotros oremos con la confianza, la misma que el salmista proclama, que tú escucharás nuestro clamor y tú escucharás nuestra oración. Que nuestra confianza, como dice el Salmo, no esté en los caballos, en los carros, en otras palabras, no esté en los poderes de este mundo, sino que nuestra confianza esté en el poder de tu Espíritu Santo. Y que como el salmista, también nosotros podamos dar gracias porque nos has escuchado, porque has recibido nuestra oración, nuestra ofrenda, nuestra misericordia. Y nos has escuchado y al escucharnos, has respondido a cada una de nuestras peticiones. Hoy, Señor, seguimos clamando y seguimos pidiendo el poder de tu Santo Espíritu. Que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos enseñe, que tu Espíritu sea para nosotros sabiduría y nos dé el discernimiento que necesitamos para encaminar nuestros pasos conforme a tu voluntad. Envía tu Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús, por la intercesión de María, la llena de gracia. Haz que recibamos hoy los favores, las bendiciones que más estemos necesitando. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos que hoy sí la lamparita esté encendida toda la clase. Y si no, como lo dije anteriormente, aunque el fuego natural se apague, el fuego del Espíritu nunca se apaga. Y aunque a veces en nuestros corazones se agota la llama del amor divino, tenemos la confianza y la certeza de que el Espíritu de Dios y el fuego de su presencia no dejará que el fuego de nuestros corazones se apague nunca. Confiemos que cuando el Señor mire que nuestro corazón se está enfriando, Él
hará que la llama del Espíritu Santo se avive en nosotros y siga ardiendo, porque el amor de Dios nunca se apaga. Estamos estudiando al Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, solo a manera de resumen. Hemos visto cómo el Espíritu de Dios está presente desde el principio de la creación y cómo en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios aún no se ha manifestado como persona, sino que se presenta como la espiritualidad del Señor, el Espíritu del Señor, un atributo divino que se manifiesta por signos y símbolos que tienen que ver la mayoría de ellos con la naturaleza, el agua, el fuego y el viento, por mencionar algunos. Y cómo la gran obra del Espíritu Santo es nuestra transformación. En el lenguaje cristiano, es nuestra santificación. Y cómo el mismo Espíritu conduce nuestra alma y nuestro corazón a un camino de conversión para vivir esta transformación que, como decían muchos santos, será un camino que tengamos que vivir todos los días de nuestra vida hasta el último aliento. Así que el camino de conversión, el camino de transformación, el camino de santificación, que es obra del Espíritu Santo, es un camino que tenemos que recorrer cada día. Cada día que el Señor nos dé aliento de vida, estamos llamados a la conversión, a la transformación y a la santificación. Vimos en nuestra clase anterior cómo el Espíritu de Dios obraba a través de los jueces, que podemos decirlo así, fue la primera forma en que se gobierna el pueblo de Dios y cómo a través de los jueces el Espíritu de Dios actuaba para juzgar al pueblo. Juzgar no en el sentido que entendemos hoy un juez, sino que juzgar de parte de Dios, para que se hiciera presente la voluntad de Dios en el pueblo de Israel y el pueblo de Israel viviera y cumpliera con esa voluntad. Mencionábamos algunos nombres particulares, aunque en el libro de los jueces hay muchos nombres que podíamos muy bien confrontar para conocer su vida. Y así, esta forma de gobierno en el pueblo de Israel duró un buen tiempo, hasta que sucedió algo que vale la pena mencionar y resaltar. El pueblo de Israel tuvo contacto con otras culturas, por ende tuvo contacto con otros reinos y así el pueblo de Israel se dio cuenta que los otros pueblos o los otros reinos eran gobernados de una manera distinta a como ellos eran gobernados. No era por medio de los jueces ungidos por el Espíritu de Dios, sino por medio de monarcas, de reyes, un tipo de gobierno que era muy común en la antigüedad, y al pueblo de Israel se le ocurrió imitar esa forma de gobierno. Probablemente conocemos la historia y si no la conocemos la podemos confrontar en la Sagrada Escritura. Estamos en el tiempo de Samuel, que podríamos decirlo es como el último juez de Israel, el último juez de Israel, porque Samuel es el que va a vivir la transición del gobierno de los jueces al gobierno de la monarquía, de los reyes. La historia de Samuel es maravillosa porque su mamá, Ana, era una mujer que no podía concebir, que no podía tener hijos. El Caná, su esposo, tenía una concubina, que no se nos olvide que esto era permitido en el Antiguo Testamento, y la concubina del esposo de Ana se burlaba de Ana porque no podía tener hijos. Aquí hay algo que resaltar. Recordemos que en la cultura hebrea una mujer que no puede concebir, que no puede tener hijos, o como se decía antiguamente en el contexto bíblico, tenía el vientre seco, porque así se les decía, era considerada una mujer que estaba maldecida, que estaba maldita, porque no podía tener hijos. A pesar de eso, el Caná le decía a Ana que la amaba más que a muchas mujeres, más que a muchos hijos. Le demostraba su amor y le hacía ver que aunque ella no podía tener hijos, el amor hacia ella era sin esa condición de por qué no podía ser madre. A pesar de esto, Ana sufría mucho y se nos cuenta en la historia que Ana se fue al templo a adorar al Señor y a hacer un voto con el Señor.
el sacerdote de la época era Elí, encontró a Ana literalmente desgarrada, llorando, haciendo una oración en silencio. Elí pensó que estaba borracha porque no escuchaba que Ana pronunciara palabras. La Biblia dice, y a mí me encanta esta expresión de la Sagrada Escritura, que Ana derramaba su alma en oración. Y las lágrimas, la oración de las lágrimas, que es una oración maravillosa, una oración poderosa, era el símbolo de este derramamiento del alma de Ana delante del Señor. Ana hace un voto con el Señor que le dé un hijo varón, y si le da un hijo varón, se lo va a consagrar a él. La navaja no va a pasar sobre su cabeza, otro signo como el de Sansón, que ya quedó claro que no era la cabellera de Sansón la que tenía la unción, la cabellera solo era signo de su consagración. Y este niño le iba a servir al Señor. Elí la despide, la bendice y le diga que se haga como has pedido, y se dio el milagro. Ana concibe, da a luz a un hijo varón, Samuel, y como lo había prometido, lo consagra al templo. Si conocemos un poco, Samuel era un niño que ya estaba al servicio del templo. Elí y su familia estaban cometiendo muchos pecados. Ya bien, como que la lamparita no nos quiere funcionar últimamente. Vamos a ver qué está fallando, pero no importa. Aunque esta llama se apague, la llama del Espíritu sigue viva y sigue ardiendo. Pero bueno, estaba Elí, su familia cometiendo muchísimos pecados. Y Dios llama a Samuel. Conocemos el llamado de Samuel. Samuel era un niño, estaba durmiendo delante del arca, que es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Escucha el llamado del Señor al principio, lo confunde con el llamado de Elí, se despierta, va con Elí, y así sucede varias veces hasta que Elí entiende que al niño es el Señor el que lo está llamando. Por eso le dice, cuando escuches otra vez que te llamen, responde, habla, que tu siervo escucha. Samuel escucha 2 veces su nombre, Samuel, Samuel. El niño ya sabía que era Dios el que le hablaba y responde, habla, que tu siervo escucha. Y comienza la vocación del niño. Dios le dice, voy a hacer una cosa en Israel, que a todos los que le escuchen les zumbarán los oídos, dice una traducción en castellano, y a mí esa me gusta, porque un zumbido de oídos quiere decir que lo que el oído ha escuchado es fuerte, es algo de verdad, que tiene mucha fuerza. Dios usa a Samuel, y a través de Samuel, Dios escucha el llamado del pueblo. Queremos un rey como los otros. Dios responde a través de Samuel, ¿para qué quieren un rey si yo soy su rey? Pero el pueblo fue tan insistente que Dios atiende la intención del pueblo, pero la advierte. Y la advirtió a cabalidad. Sépanlo, estoy parafraseando, resumiendo, obviamente, que eso será su propia destrucción. Aunque esto no es un estudio netamente de Biblia, si recorremos el libro de los reyes, vamos a ver que lo que Dios dijo se cumplió. Fue la realeza de Israel la que llevó al pueblo de Israel a la ruina y al exilio, como sucedió en tiempos de Babilonia. Conocemos la historia a través de Samuel. Dios unge al primer rey de Israel, que es Saúl, y después va a ungir al segundo rey de Israel, que es David. Y la unción, como sabemos en el Antiguo Testamento, se hace con un símbolo particular que va a simbolizar también al Espíritu de Dios, que es el aceite. El aceite que todavía permanece hoy como signo de la presencia del Espíritu en la iglesia, porque en los sacramentos y en los sacramentales usamos aceite como símbolo del Espíritu de Dios. La unción con aceite sobre la realeza es hoy nuestra clase. Cómo el Espíritu de Dios actúa ungiendo en este caso a los reyes en el Antiguo Testamento. Leo
lo que dice el diccionario de teología bíblica. Los jueces son únicamente libertadores temporales, ya lo vimos, cumplían una misión y Dios ungía a otro juez. Cumplía ese otro la misión y Dios ungía a otros. Eran libertadores temporales. El Espíritu los abandona una vez que han cumplido su misión. Tienen por sucesores a los reyes, ya lo dije al principio. El rito de la unción que los consagra manifiesta la huella indeleble del Espíritu y lo reviste de una majestad sagrada. Huella indeleble, no se borra, no se borra. Para que un rey continuara la obra del anterior, el rey primero tenía que morir. Así sucedió con Saúl y David, y así sucedió con David y Salomón, y así sucesivamente. Cuando el rey moría, entonces el rey que tenía que sucederlo en el trono continuaba la obra que Dios le había encomendado. Se nos citan dos textos de la Sagrada Escritura. El primero de ellos en el primer libro de Samuel, el capítulo 10 y verso 1, primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 1, y también el primer libro de Samuel, el capítulo 16 y verso 13. Primera de Samuel 10, 1 y Primera de Samuel 16, 13. Son dos textos que vale la pena que nos detengamos en ellos solo para tener una referencia de lo que la Sagrada Escritura está enseñando sobre la unción. En este caso, la unción de los reyes. Primera de Samuel 10:1. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después lo besó diciéndole, sábete que Yahvé te ha ungido como caudillo de su heredad. Tú regirás al pueblo del Señor y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean. Y esto te servirá de señal de que el Señor te ha ungido de su caudillo y de su heredad. Y el capítulo 16 del primer libro de Samuel, el verso 13, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13 dice, tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y a partir de entonces vino sobre David el Espíritu del Señor. Samuel se preparó y regresó a Ramá. Estos son dos ejemplos de cómo era la unción de los reyes y cómo el signo del aceite derramado sobre ellos significaba la unción de Dios para ejercer la realeza en medio de su pueblo. Ungir con aceite. Por eso el ungido en el Antiguo Testamento, el Mesías, el Mesiaj, eso significa ungido, y que nosotros en el latín traducimos como Christos. Mesiaj, Christos, en español, ungido. Eso es lo que significa. Por eso cuando nosotros decimos que somos cristianos, estamos diciendo que somos ungidos, ya no con la unción del Antiguo Testamento, sino con una unción más grande, la unción del Espíritu Santo que el Padre nos ha dado por medio de Jesús en nuestro bautismo, obedeciendo al mandato del Señor que mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que nosotros, como dice la teología católica, compartimos la función de Jesús como Rey, como ungidos. Somos ungidos del Espíritu Santo por el Padre en Jesús. Esta figura de los reyes en el Antiguo Testamento, que han sido ungidos por el Espíritu de Dios con el signo del aceite, son ya en el Antiguo Testamento una imagen de la unción real que Jesús, Dios verdadero, hombre verdadero, va a recibir y la unción que Dios en Jesús va a transmitir a su pueblo. Por eso el diccionario nos dice esto. La unción ritual no basta para convertir a los reyes en servidores fieles de Dios, capaces de garantizar a Israel la salvación, la justicia y la paz.
Para desempeñar este papel hace falta una acción más penetrante del Espíritu, la unción directa de Dios que marcará al Mesías. Lo que el diccionario de teología bíblica nos está diciendo es que este signo externo de la unción del aceite no era determinante para que aquella persona que la recibía fuera transformada por el Espíritu de Dios. Lo que nos está enseñando el diccionario es que esta unción del Antiguo Testamento no era perfecta, no era perfecta. La unción perfecta es la que recibe Jesús. La unción perfecta es la que Jesús ha recibido como Mesías, como Salvador, como el ungido del Señor. Y esa unción es la que nosotros hemos recibido. No una unción a medias, sino una unción plena, perfecta, por la perfección de Jesús y por la perfección del Espíritu de Dios. Perfección de Jesús como Mesías Salvador y perfección del Espíritu de Dios que se ha dado a nosotros por medio del bautismo. ¿Dónde podemos encontrar un fundamento para esto? Estoy seguro que conocemos el texto de Isaías, el capítulo 11 y el verso 2, que es el mismo texto que va a indicar cuál es la unción verdadera, la unción del Mesías, del esperado en el Antiguo Testamento y que para nosotros ya ha venido porque se ha manifestado en Jesús, Señor nuestro. Capítulo 11 del libro de Isaías, verso 2, dice: el profeta reposará sobre él el Espíritu del Señor. Y aquí la Sagrada Escritura habla de los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante este texto? Porque la palabra dice reposará. ¿Qué significa reposar? Significa que va a permanecer. Significa que va a estar ahí siempre. Esto quiere decir que la unción del Mesías Salvador no es una unción similar a la de los reyes del Antiguo Testamento, que el Espíritu de Dios abandonaba, que el Espíritu de Dios, como en los jueces, abandonaba también cuando cumplían su misión. En Jesús, Mesías Salvador, Dios y hombre verdadero, el Espíritu de Dios permanece, reposa. Y aquí está lo maravilloso para nosotros como cristianos. También sobre nosotros reposa el Espíritu de Dios, permanece el Espíritu de Dios, está en nosotros, está en nosotros. Recordemos lo que dice Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hablando de la permanencia del Espíritu de Dios en nosotros. En Él somos, en Él nos movemos y en Él existimos, dice el antiguo, perdón, dice Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si seguimos, después de haber leído el capítulo 11, de el libro de Isaías, el diccionario continúa. En él hará que destaquen todos los recursos espirituales, la sabiduría, la inteligencia, como en Bezalel, del que se habla en el capítulo 35 y verso 31 del libro del Éxodo. Éxodo, capítulo 35 y verso 31. Miremos qué dice el Éxodo en este texto de la Sagrada Escritura. Estoy en el capítulo 35 del libro del Éxodo y en el verso 31. Y le ha llenado del Espíritu de Dios, confiriéndole habilidad, pericia y experiencia en toda clase de trabajos. Si leemos el verso 32, para concebir y realizar proyectos, y habla de todos los proyectos que Dios ha puesto sobre este personaje que es de la tribu de Judá. Se hace una analogía con este personaje, Bezalel, porque Jesús no solo se puede comparar con los grandes ungidos del Antiguo Testamento, sino, que lo sabemos bien, los supera.
Estos ejemplos, porque voy a mencionar otros, solo son para decirnos que en Jesús, como dice el capítulo 11 del libro de Isaías, reposa la plenitud del Espíritu de Dios. La plenitud del Espíritu de Dios, la plenitud del Espíritu de Dios, la perfección del Espíritu de Dios. Mismo Espíritu que reposa en nosotros, mismo Espíritu que descansa en nosotros. También, como Salomón ha recibido el consejo, como David ha recibido la fuerza y también ha recibido el conocimiento y el temor de Dios, que en el Antiguo Testamento acompañaba a las almas religiosas del pueblo de Israel. Solo son analogías, comparaciones. Estos dones abrirán para el país que era gobernado de esta manera un camino de dicha y de santidad. Solo están preparando el camino, solo están abriendo el camino. Recordemos la predicación del Bautista en el Nuevo Testamento, que ya vamos a ver más adelante a los profetas, el Bautista, que es el último de los profetas del Antiguo Testamento y en palabras de Jesús, el más grande nacido de mujer, porque fue el precursor que dice el Bautista, preparen el camino del Señor. O sea, el Antiguo Testamento es preparación, preparación. El Nuevo Testamento es cumplimiento, porque todo lo profetizado en el Antiguo Testamento se ha cumplido en el Nuevo, en el Mesías Salvador, que para nosotros es Jesús, Hijo de Dios. Regresemos al capítulo 11 del libro de Isaías, solo que al verso 9. Isaías 11:9. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi monte santo, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Isaías está hablando de los tiempos mesiánicos. Isaías está hablando del cumplimiento de las profecías mesiánicas. Isaías está hablando del derramamiento del Espíritu de Dios, que si lo leemos a secas, podrá parecer una utopía, podrá parecer algo irreal. ¿Cómo es posible que ya nadie se hará daño, que ya nadie cometerá el mal, porque toda la tierra estará llena del conocimiento de Dios? Aquí estamos hablando del Espíritu de Dios, que es sabiduría de Dios. Creo que no es una utopía y creo que no es una falacia, una falsedad. Creo que es algo real. Pero es una realidad que está en proceso de cumplimiento. ¿Por qué? Porque a los que hemos sido ungidos por el Espíritu de Dios, porque los que hemos recibido el poder del Espíritu de Dios, todavía no nos hemos comprometido. No nos hemos comprometido con el proyecto de Dios, que es el reino de Dios. Todavía nos hace falta trabajar más para que se cumpla a plenitud lo que dice el libro de Isaías, que toda la tierra esté colmada del conocimiento del Señor, así como las aguas colman el mar. Tenemos la unción del Espíritu, tenemos el poder del Espíritu, tenemos la fuerza del Espíritu, tenemos la gracia del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Comprometernos con la obra del Espíritu de Dios, ser instrumentos del Espíritu de Dios, ser testigos del poder de Dios y llevar el conocimiento de Dios, especialmente a aquellos que no lo conocen. Entonces, podemos resumir hoy porque no quiero dejar temas a medias. Nos tocaría, si Dios nos lo permite, eh, profundizar en el Espíritu de Dios a través de los profetas, que es un tema un poquito más amplio que estos dos, el de los jueces y el de los reyes, pero quedémonos con las imágenes. El aceite como símbolo de unción, la realeza del Antiguo Testamento como una imagen ya de la verdadera realeza, de la realeza perfecta, de la realeza plena
del Mesías Salvador, la unción que hemos recibido por nuestro bautismo en Jesús, el poder del Espíritu Santo, hemos sido ungidos con el aceite del Espíritu Santo, por eso nos llamamos cristianos. Mesías, Cristos, ungido, por lo tanto cristianos, porque somos ungidos del Espíritu Santo. Y como en Jesús, ya lo menciona el libro de Isaías, reposa la plenitud del Espíritu Santo, por lo tanto nosotros, cristianos, bautizados, católicos, también tenemos esa presencia permanente del Espíritu de Dios. En Él somos, en Él nos movemos y en Él existimos. Esa unción nos debe de comprometer a lo que dice entonces Isaías 11:9, que el conocimiento del Señor llene toda la tierra, que todos conozcan al Señor por nuestro testimonio, por nuestra vida, por nuestro compromiso con la caridad, porque el testimonio más grande que podemos dar de Dios es la caridad. Así que estas unciones del Antiguo Testamento en los reyes solo son una imagen de la unción real y verdadera, plena y perfecta de Jesús, Hijo de Dios, unción que en Jesús nosotros recibimos por el Espíritu Santo a través del sacramento del bautismo, que nos hace ungidos, que nos hace cristianos, por lo tanto, responsables de la obra de la salvación. Jesús es el que salva, por supuesto, solo Él es el Salvador. Pero nosotros colaboramos por el poder del Espíritu Santo para que otros se salven. Espero de verdad que las clases estén ayudando. Perdón si a veces me equivoco, fallo un poquito, pero a veces no es fácil no tener gente así en carne y hueso frente a uno, pero sé que detrás de la pantalla están nuestros amigos de la Escuela de María que nos han acompañado por años en esta formación y los videos que se quedan, pues espero que estén llegando a otros y que estas pequeñas clases sencillas, porque son sencillas, nos ayuden a conocer más al Espíritu de Dios. Oramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al terminar esta clase, queremos invocar tu intercesión, María. Tú que viviste después de Jesús como hijo de hombre, la plenitud del Espíritu Santo. Tú que entre las criaturas eres la bendita, la llena de gracia. Te pedimos, Madre, que ores por nosotros y que intercedas por nosotros para que el Espíritu Santo también se siga derramando con abundancia, con poder y con fuerza sobre nuestras vidas. Imitándote a ti, queremos ser cristianos, ungidos del Señor. Imitándote a ti, queremos llevar el poder y la presencia del Espíritu ahí donde haya más necesidad. Imitándote a ti, Madre. Queremos vivir la unción de nuestro bautismo y ungidos por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que vino sobre ti el día de la Anunciación, ser testigos del poder de Dios. Madre, ayúdanos para que comprometidos con la obra de la salvación, con el proyecto de Dios que es su reino, llevemos el conocimiento pleno del amor de Dios a los que más lo necesitan. Y que estas palabras del profeta Isaías se cumplan a plenitud. Que la tierra sea llena del conocimiento, de la gloria, de la presencia y del poder del Espíritu de Dios. Y que esta era de paz que Isaías ha proclamado sea nuestra era. Te invocamos a ti como la reina de la paz, para que podamos ser testigos de paz, apóstoles de paz y llevar la paz de Dios ahí donde haya más necesidad.
confiamos en tu intercesión, nos abandonamos a tus manos de madre y te pedimos, Señora, que siempre cuides de nosotros. Que así sea. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, continuamos, si Dios nos lo permite, la semana próxima, el Espíritu de Dios, ahora en la obra de los profetas.